gobierno municipal para... Se acaba de dar unos disparos en estos momentos en el centro histórico de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Permiten el paso de las ambulancias. Solitario sujeto atacó al presidente municipal, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Desconocemos en qué está la situación. La madrugada del 6 de septiembre de 2006 marcó un antes y un después en la historia de la violencia en México. En Uruapan, una ciudad hasta entonces tranquila de Michoacán, un acto de brutalidad inimaginable convirtió al municipio en epicentro del terror nacional. 5 cabezas humanas fueron arrojadas sobre la pista de baile de un centro nocturno, mientras un mensaje intimidatorio firmado por la familia michoacana dejaba claro que el crimen organizado ya no solo operaba en las sombras, sino que había decidido imponer su ley con un mensaje directo: esto es justicia divina. Ese hecho macabro no solo horrorizó a la población, sino que se convirtió en el detonante de una escalada de violencia entre cárteles que definiría la historia del narcotráfico en Michoacán y en todo el país. Apenas habían pasado unas horas cuando los nombres de las víctimas, los atacantes y el lugar se replicaron en cada rincón de la ciudad. Los sicarios, una veintena de hombres encapuchados y vestidos con uniformes falsos de la Agencia Federal de Investigación, irrumpieron con violencia, disparando ráfagas al techo y haciendo que bailarinas, empleados y clientes cayeran al suelo mientras se desplegaba el horror. La escena fue tan impactante que atrajo la atención de medios internacionales como The New York Times y Le Monde, marcando un precedente en la cobertura mediática del crimen organizado en México. Pero este acto no surgió de la nada. Apenas 3 días antes, la ciudad había sido testigo del asesinato de la jefa, una mujer vinculada al narcomenudeo y la trata de personas, decapitada y abierta desde el pecho, un mensaje para Carlos Rosales Mendoza el Tísico, fundador de la familia michoacana. La pugna entre cárteles, alimentada por traiciones y alianzas rotas, se convirtió en un juego mortal de poder y terror donde la violencia se exhibía como signo de dominio. Décadas después, Uruapan sigue siendo escenario de esta violencia estructural. En noviembre de 2025, el asesinato del alcalde Carlos Manso durante las celebraciones del Día de Muertos reactivó la memoria de aquel terror fundacional. Los cárteles siguen dictando la ley, y la población exige justicia mientras Michoacán permanece bajo asedio, un recordatorio de la capacidad del crimen organizado para reinventarse y desafiar al Estado. Si quieres conocer más historias impactantes sobre la violencia en México y cómo los cárteles siguen moldeando el destino del país, suscríbete ahora al canal Fuerza México y acompáñanos en este recorrido por la historia, el crimen y la resiliencia de nuestra gente. La madrugada del 6 de septiembre de 2006 marcó un antes y un después en la historia de la violencia en México. Uruapan, un municipio de Michoacán conocido por su actividad agrícola y su vida cotidiana tranquila, se convirtió en el epicentro de un acto criminal que alteraría para siempre la percepción de seguridad en la región. A la 1 de la mañana, la ciudad fue testigo de un horror inimaginable. Un grupo armado irrumpió en un club nocturno, y en un acto de brutalidad inédita, dejó sobre la pista de baile 5 cabezas humanas acompañadas de un mensaje amenazante firmado por la familia michoacana. Este acto macabro no fue un incidente aislado, sino el detonante de una escalada de violencia que sacudiría a todo Michoacán. La noticia se propagó con la rapidez de un incendio forestal, recorriendo cada calle de la ciudad y llegando a los municipios vecinos. Testigos relatan cómo una veintena de hombres encapuchados, vestidos con uniformes falsos de la Agencia Federal de Investigación, AFI, irrumpieron en el establecimiento armado, disparando al techo y obligando bailarinas, clientes y personal a tirarse al suelo, paralizados por el miedo. En un silencio aterrador, los sicarios vaciaron bolsas negras, dejando que las cabezas rodaran sobre el piso, mientras colocaban un mensaje que, con su crudeza, transmitía una advertencia clara y aterradora. La familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, se muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina. Tras el acto, los agresores huyeron en una pick-up gris y 2 camionetas Cherokee verdes, dejando atrás un escenario que combinaría horror y teatralidad, diseñado para sembrar miedo y enviar un mensaje a rivales y ciudadanos. La policía, pese a los múltiples reportes de emergencia, tardó 40 minutos en llegar al lugar, un retraso que reflejaba la incapacidad de las autoridades locales para enfrentar la violencia de manera inmediata. Lo más impactante es que el club permaneció abierto hasta 8 años después, sin que los dueños enfrentaran consecuencias legales relevantes, un reflejo de la impunidad que caracterizaría a la región durante años. El caso no pasó desapercibido a nivel internacional. Medios como The New York Times y Le Monde destacaron la violencia y la precisión mediática del acto, que no solo buscaba matar, sino enviar un mensaje contundente de control y terror. La ciudad, antes reconocida por su producción agrícola y vida cotidiana tranquila,
se transformaba en un escenario donde la brutalidad y la exhibición pública del miedo se convertirían en herramientas de dominio criminal. La guerra anunciada. Este macabro evento no surgió de la nada. Apenas 3 días antes, Uruapan había sido testigo del asesinato de una mujer conocida como la Jefa, vinculada al narcomenudeo y la trata de personas. Su muerte fue especialmente cruel, decapitada y abierta desde el pecho, con un mensaje dirigido a Carlos Rosales Mendoza, conocido como el Tísico, fundador de la familia michoacana. Este asesinato fue atribuido a sicarios de los Valencia o del Cártel del Milenio, y se convirtió en el detonante inmediato de la venganza que culminaría en la masacre del club. La violencia en Michoacán ya se gestaba desde tiempo atrás, alimentada por rupturas estratégicas y personales entre los líderes criminales de la región. La fractura de alianzas entre Rosales, Armando Valencia y la intervención de los Zetas, enviados por Osiel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo, sembró un terreno fértil para enfrentamientos cada vez más sanguinarios. Las traiciones, ambiciones y venganzas personales se mezclaban con intereses criminales, generando un clima donde la exhibición del terror se volvió una estrategia de poder. Las autoridades locales se encontraban desbordadas. El secretario de gobierno de entonces, Enrique Bautista Villegas, reconoció públicamente la barbarie del acto, mientras que Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, viajó de emergencia a la Ciudad de México para solicitar apoyo federal tras los eventos del club. Solo en agosto de 2006, el mes previo a la masacre del Sol y Sombra, 88 personas fueron asesinadas en Michoacán, incluidos casos de decapitaciones y cuerpos desmembrados, lo que reflejaba un nivel de crueldad sin precedentes en la vida cotidiana del Estado. El conflicto entre los cárteles de Armando Valencia y Carlos Rosales transformó a Michoacán en un campo de disputa estratégico para el narcotráfico. La violencia se institucionalizó en la ciudad, afectando a comerciantes, transportistas y agricultores, quienes pagaban por su seguridad bajo la sombra constante del derecho de piso. La palabra decapitado, hoy común en los informes policiales, se convirtió aquel día en un símbolo del terror que la región estaba empezando a vivir, capturando la atención no solo de México, sino del mundo entero. A medida que el reloj avanzaba y la ciudad trataba de retomar su rutina, el horror dejado en el Club Sol y Sombra se convirtió en un símbolo indeleble de la violencia que se había apoderado de Michoacán. La masacre de las 5 cabezas no fue un hecho aislado, sino el primer capítulo de una larga serie de eventos que definirían la historia criminal de la región durante los años siguientes. La familia michoacana, que aquel 6 de septiembre de 2006 anunció su presencia con un mensaje sangriento y público, consolidó su reputación de organización capaz de imponer su ley mediante el terror. El efecto inmediato de este acto fue palpable en toda Uruapan. Comerciantes, transportistas, agricultores y ciudadanos se vieron obligados a adaptarse a una nueva normalidad. La supervivencia dependía de aceptar el control de los cárteles y pagar el derecho de piso para mantener sus negocios y vidas intactas. La impunidad parecía haberse institucionalizado, con autoridades estatales y municipales incapaces de reaccionar ante la creciente ola de violencia. Los asesinatos, las decapitaciones y los mensajes intimidatorios se volvieron parte de la cotidianidad, creando un ambiente de miedo constante que se filtraba en cada rincón de la ciudad. En los años posteriores, la dinámica de poder en Michoacán se transformó. La disputa entre la familia michoacana y otras facciones, como los caballeros templarios, las autodefensas y los bayagres, derivó en ciclos interminables de venganza. Cada acto de violencia se convertía en un mensaje dirigido tanto a rivales como a la población civil, consolidando el uso del terror como instrumento de control territorial. Los crímenes ya no eran solo homicidios, se volvieron espectáculos públicos, con cuerpos exhibidos en plazas, puentes y calles principales, cada uno cargado de un mensaje que reforzaba la autoridad de los cárteles y la debilidad del Estado. Un ejemplo claro de la continuidad del terror se dio en agosto de 2019, cuando Uruapan volvió a aparecer en los titulares nacionales e internacionales. 19 cuerpos fueron hallados en distintos puntos de la ciudad, algunos colgados de un puente. Ataques a funerarias, multihomicidios y enfrentamientos armados entre cárteles se convirtieron en eventos recurrentes. La ciudad, una vez tranquila, permanecía atrapada en un ciclo de violencia que parecía no tener fin, recordando constantemente la noche del Sol y Sombra, donde la brutalidad se había impuesto como herramienta de poder. El tiempo no logró mitigar la impunidad. El bar Sol y Sombra permaneció abierto durante 8 años, pese a su implicación en narcotráfico y reclutamiento de víctimas de trata. El caso de las 5 cabezas jamás fue judicialmente resuelto, y estudios recientes indican que más del 90% de los crímenes cometidos en México quedan sin castigo, consolidando la sensación de desamparo en la población y la omnipresencia de los cárteles en la vida cotidiana. Casi 20 años después de aquel episodio fundacional, Uruapan volvió a ocupar la atención nacional e internacional con el asesinato del alcalde Carlos Manso,
ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos. Sicarios armados irrumpieron en la plaza principal de la ciudad, frente a cientos de ciudadanos y familiares del edil, incluso ante la presencia de un equipo de 14 agentes de seguridad que no pudieron evitar la tragedia. Este ataque no solo extinguió la vida de Manso, sino que simbolizó la persistencia del terror en un territorio donde los cárteles siguen dictando las reglas. Antes de su asesinato, Carlos Manso había utilizado sus redes sociales y medios locales para denunciar la presencia e infiltración de organizaciones como el CJNG, los Caballeros Templarios y otras células criminales en la política y economía local. Su constante lucha por visibilizar operativos, decomisos y la influencia del crimen organizado reflejaba el riesgo constante al que estaba expuesto. Sin embargo, su muerte desató una indignación social inmediata, manifestaciones frente al Palacio de Gobierno en Morelia, disturbios y un grito colectivo de justicia que denunciaba la impotencia frente a la violencia que azota Michoacán desde hace casi 2 décadas. El legado de aquel 6 de septiembre de 2006, con las 5 cabezas en la pista de baile del Sol y Sombra, sigue vivo en cada rincón de Uruapan. La ciudad continúa bajo asedio, donde los mensajes de sangre y violencia sirven como recordatorio del poder que los cárteles ejercen sobre la población y la fragilidad de las instituciones. Michoacán se mantiene como un territorio en alerta roja, donde la historia criminal se reescribe constantemente y la capacidad del crimen organizado para adaptarse y reinventarse demuestra que la batalla por la seguridad y la justicia aún está lejos de resolverse. El dolor de la ciudadanía, la impunidad crónica y la persistencia de la violencia muestran que el ciclo de terror iniciado en el Sol y Sombra no solo definió la historia criminal de Uruapan, sino que sigue marcando el pulso del poder y del miedo en toda la región. Esta narrativa, cargada de horror, venganza y resistencia, nos recuerda la complejidad de un México donde la violencia organizada se ha institucionalizado, y donde la lucha por la justicia continúa siendo un desafío monumental.